sabéis, 4 trabajadores de EVI llevamos encerrados y en huelga de fame en las instalaciones de la empresa en el pasado 13 de mayo. Hoy cumplimos el día 20 días en sin comer, y para pedir algo tan sencillo como que una empresa pública como EVI, la terminal granadera del puerto de Sisión, cumpla unos acuerdos firmados en el 2017 a la finalización del conflicto de aquel año entre comité y empresa, en el que se comprometía a pedir la tasa de reposición y a tener una plantilla mínima operativa por categorías. Y también para que una empresa pública como EVI cumpla con la tasa de reposición para el sector público aprobada por el Gobierno de España, que llegue del 100% estos últimos años. En vista de que tanto la empresa como el accionista mayoritario, que es la autoridad portuaria de Sisión, se nieguen una y otra vegada simplemente a negociar, pues no nos queda otra que tomar esta medida tan drástica para intentar presionar a los responsables políticos finales de esta empresa, que es el gobierno asturiano. Hay que recordar que la presidencia y la dirección de la autoridad portuaria de Sisión es nombrada directamente por el gobierno del Principado de Asturias a través de la Consellería de Industria. Entonces, esta medida de presión va a encaminar a que esos políticos hagan política, tomen decisiones, muevan ficha, llamen a quien tengan que llamar, en este caso al presidente de la autoridad portuaria de Sisión, Laureano Lourido, para decir nada más que cumpla lo que está acordado y cumpla con la ley. Después de 20 días, los 4 estamos bien, seguimos bien físicamente, bien anímicamente, muy fuertes de moral, viendo toda la solidaridad que se está moviendo fuera. Solidaridad en Sisión, solidaridad en Asturias, de toda la gente que va a todas las movilizaciones que entamamos en estos 20 días, solidaridad que nos está llegando a través de muchos comunicados de muchas empresas, de sindicatos, de colectivos, y también solidaridad fuera de Asturias, tanto en el Estado como fuera del Estado, en toda Europa, que nos vemos hasta desbordados, ¿no?, para poder gestionarla. Y esa solidaridad al final es de lo que comemos, ¿no?, lo que nos alimenta día a día. Esta semana hay una semana clave. Si bien la semana pasada, el viernes, en el SASEC, órgano al que el gobierno del Principado de Asturias nos delegó a un concello entre la empresa y el comité, el resultado de eso fue lo mismo, ¿no?, una negativa expresa de la empresa a pedir esa tasa de reposición que conllevaría a que estos 7 eventuales que corren el riesgo de ir en el paro pudieran quedar indefinidos como ya era el acordado. Pues después de ese palo, podríamos decir, bueno, llegaron buenas noticias. Sabemos que esta semana que hay muchos movimientos por varios yaos y a niveles muy altos. Entonces esperemos que por lo menos entame esto a moverse, entame esas negociaciones y acabemos con esto lo antes posible, ¿no? Nosotros seguimos firmes, sabemos que todavía estamos fuertes, que podemos aguantar mucho tiempo, pero todo el tiempo y demás que nos tengan aquí y es responsabilidad de esos políticos, de esos dirigentes políticos a los que apelamos, ¿no? Esta semana también es importante porque tenemos de ellas movilizaciones. El jueves vamos otra vez al pleno de la Junta del Principado a las 9 de la mañana para que nos oigan bien alto, ¿no?, y que intentar que pongan una solución ya a esto. Ese mismo jueves por la tarde va a hacerse una manifestación que queremos o prestaríamos que fuera multitudinaria en Sisión a las 7:30 en el Arbellal. El sábado estamos preparando una marcha en bicicletas por todo el centro de Sisión. El domingo volveremos a repetir la marcha desde los Jardines de la Reina hasta aquí, hasta el Arbellal. Y bueno, todos los días, movilización diaria, que esta semana camudó a las 8:30 de la tarde, ya no en el Arbellal, sino en la Plaza del Marqués. Vamos a ver si, a pesar de toda la censura que estamos sufriendo por parte de la prensa y la televisión oficial, digamos, de la TPA, Comercio, Nueva España, los medios de comunicación mayoritarios, a pesar de esa censura que intenta que no se visualice este conflicto, pues dayos la vuelta, meter toda la presión posible. Esto ya no va en broma, llevamos 20 días, cuando 4 personas lleven 20 días en huelga de fame, y que no lleve ninguna broma, que vamos en serio. Y estamos dispuestos a aguantar hasta que tengamos que salir de aquí, o bien con un acuerdo bajo el brazo, o bien en una ambulancia para el hospital porque no podamos más.
siempre lo decimos, que lo tengan muy claro, que no vamos en broma, con los puestos de trabajo de unos compañeros non se suega, non estamos aquí por dinero, no estamos aquí pidiendo nada ilegal, ni nada que no se pueda dar, estamos pidiendo lo que ya es justo, lo que está firmado y lo que ya. Que esos compañeros se les pida la tasa de reposición para que puedan quedar indefinidos. Y poco más. Muchas gracias a toda la gente de fuera, a todos los compañeros que nos están solicitando todos los días, y resistiremos y estamos convencidos que venceremos.